cómo está afectando la calidad del dato a los tradicionales proveedores de informática, que ven que los medios y las medidas que exigen la ley de protección del dato y el reglamento son tan exigentes que os utilizan sistemas muy complejos o se tienen curiosamente que saltar al cloud. Esa sería la primera pregunta. Y para don Jorge Salgueiro, su pregunta es: ¿cuál sería la ventaja que tendrían los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y sobre todo a nivel interior, a nivel identidad, utilizando los medios de interconexión que nos permite el cloud para el control de identidades, sobre todo en el entorno europeo? Así que con estas dos preguntitas, que yo creo que son muy sencillas, pues adelante, don José. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación, Ignacio, y por tus palabras. Y sobre todo gracias a los patrocinadores y a todo el equipo que ha organizado la jornada. Bueno, la pregunta es muy facilita o no, depende cómo la enfoquemos. Vamos a ver, yo creo que ahora mismo la toma de decisiones la tenemos que hacer a 2 años vista como mínimo. ¿Qué quiere decir? Que si estamos ahora mismo tomando decisiones frente al panorama actual, pues estamos equivocados. El otro día, con el nuevo comisario europeo del tema de protección de datos, hablábamos de nuevo reglamento 2017, es decir, 3 años. Entonces yo creo que las empresas españolas, y sobre todo la PYME, con el entorno tan competitivo en el que estamos y intentando salir de la crisis, lo que nos tenemos es que anticipar y utilizar los medios que ahora mismo tenemos en nuestras manos para asegurar nuestra información, porque es lo más valioso que tenemos en la PYME española. El cloud, bueno, a mí me han invitado aquí, pero porque saben que soy muy por el cloud da grandes facilidades para cumplimiento normativo, eso es indudable. Pero yo siempre digo, y lo digo a mis clientes, y lo digo en público, que hay cloud y cloud, ¿vale? El cloud, de lo que existe todavía, de oye, no, mi informático en su empresa han puesto un equipito y tiene allí mi información en cloud, que se sigue dando, y sobre todo en la PYME, lamentablemente está utilizando esa opción, pues yo creo que no es la opción que hay que hacer. O sea, que hay clouds y clouds, y hay que ir a soluciones solventes y soluciones seguras, pues si no estamos igual que si tengo el 386 metido debajo de la mesa de la secretaria, como decíamos antes, con el calefactor puesto en invierno, ¿no? Bueno, como dice Nacho, las preguntas que hace Nacho siempre son sencillísimas, vamos, pues es una cosa, vamos a jugar a futuro, ¿qué va a hacer el Ministerio de Interior? Yo no soy Ministerio de Interior, básicamente, por lo tanto no voy a jugar, o no voy a ser papel en este tema, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy clara. Si partimos, y tú hablabas de un esquema de seguridad, el esquema de seguridad ya está definido en administraciones públicas, por lo tanto el Ministerio de Interior ya tiene un esquema de seguridad, ya tiene un esquema nacional de seguridad definido como tal. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues trasladar el esquema nacional de seguridad que tienen las administraciones públicas ya implantado, en el caso del Ministerio de Interior, a los partners que intervengan en la seguridad privada, en concreto usuarios y empresas de seguridad, ¿no? Yo diría que ahí hay un primer juego que tenemos en un registro, en el artículo 11 de la nueva ley, donde se va a inscribir, por supuesto, en formato electrónico, vía electrónica, administración electrónica, esa información, en donde se va a depositar una información igualmente relevante, ¿no? Se va a depositar una información relevante de la empresa frente a la administración competente, que es el Ministerio de Interior, y viceversa, que también lo dice, eso es la norma, ¿no? O sea, oiga usted, con esas finalidades, el artículo 4, esa es la gran suerte que tenemos en esta ley, que dentro de cabe, tenemos ya una serie de herramientas que permiten de alguna manera definir esa calidad de los datos, que está aquí en la ponencia, ¿no? Ese principio de calidad de datos, que se revele el tratamiento no excesivo, adecuado y pertinente a las finalidades. Bueno, las finalidades están definidas, ¿vale? Ya está en el artículo 4, le dices al empresario de seguridad privada, oiga usted, no es aparte de las finalidades, usted cuando suministra una información, esa información tiene esa finalidad y no se puede apartar de esa finalidad.
el otro tipo de información que pueda generar sería otro cloud frente a su cliente, frente a su personal. Y estoy dibujando un poco este esquema, ¿no? Por supuesto, yo creo que las exigencias deben marcar la administración y ya tiene ese esquema nacional de seguridad. Muchas gracias. Jorge, antes de que se me olvide, hay un sector muy conocido por parte de los ámbitos especialistas, pero no tanto por el público general, que es el sector de las centrales de alarmas. Ahora con la nueva ley se ha liberalizado un poco que este tipo de empresas de seguridad, ojo, que empresas de seguridad hay varias tipologías, una de ellas es la central de alarmas, y resulta que la central de alarmas, que es un servicio tremendamente sensible desde el punto de vista de seguridad, tenía unas medidas físicas que estaban realmente muy tasadas en la ley, tanto en la ley anterior como los reglamentos que lo desarrollaban. Sin embargo, el otro día tuvimos una charla, precisamente amparada por el COIT, por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Teleco, en el Matelec, y a la que intervino precisamente el comisario jefe de Esteban Gándara, de la Unidad Central de Seguridad Privada. Y a una pregunta también sencillita nos dijo aquello de: estamos dispuestos a escuchar a todo el mundo antes de empezar con los nuevos desarrollos en el ámbito de cómo va a ser el futuro de las terreas. El futuro de las terreas no pasa por sistemas locales, no pasa por medios físicos absolutamente como si fueran búnkeres, sino que pasa por esa gestión resiliente de la información y sobre todo por la fiabilidad y la certificación del proveedor de servicios que tengan en cloud. Y a mí me agradó muchísimo escuchar que estaba dispuesto a escucharnos a todos, porque ya cuando alguien me dice aquello de que no, es que en el cloud no hay normativa. Y yo tengo por ahí una ponencia que ofrecí en su momento, que es realmente espectacular, de la cantidad de legislación que hay respecto a las aplicaciones informáticas. Como bien sabemos, la primera ley que hubo de verdad que empezó a desarrollar fue la 11/2009, que es la Ley de Administración Electrónica, que era tan compleja en su medida que luego necesitó de 3 distintos reglamentos para desarrollar esa ley. La primera, el reglamento 1571 del año 2011, que era procedimental con respecto a la Ley de Administración General, que afecta a toda la administración pública, y luego posteriormente en lo que se llama, que fueron la ley, me parece que es la Ley 3/2012 y 4/2012, que fueron justo después de la otra, que es el Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Eso afecta absolutamente a todos los proveedores que quieran trabajar con la administración del Estado. Tengo que manifestar que Eurocloud está trabajando profundamente en un nuevo esquema de certificación que se llama EXA, que va a facilitar estos esquemas, porque desde el punto de vista ISO es muy complejo testar o certificar algo que está en permanente cambio. Precisamente ese permanente cambio es el miedo que en el nuevo reglamento que se está desarrollando a nivel europeo de protección de datos, porque no nos olvidemos que luego al final son las personas las que estamos afectadas, pues va a tener mucho que decir, y yo no sé cómo está ese asunto en el ámbito de la armonización legislativa. Quizá, Pepe, me puedas también, otra de las preguntas sencillitas, cuáles han sido las razones espurias por las cuales se ha retrasado tanto la aprobación de ese reglamento europeo que debía haber sido de implantación inmediata en todos los países europeos, y cuál es la postura, al menos, de los especialistas que estamos intentando ayudar a la Agencia de Protección de Datos y al Ministerio de Justicia para que ponga los puntos sobre las sillas. Esa es sencilla, ¿no? Es de mojarse. Bueno, antes de contestarte sobre el reglamento europeo, te quería comentar una cosa que acabas de mencionar de pasada, pero que es importantísimo. Todos los proveedores de cloud que trabajen con la administración tienen que cumplir el NS y el ENI y ponerlo en sus pliegos y comprometerse. Tenemos un cliente que nos ha pasado el otro día. Vamos a hacer un portal nuevo tal para interactuar con nuestros ciudadanos, etcétera, etcétera. Compran unos equipos peloteros con el Windows, no sé si el 12, el 13 o el 14. La administración de la que dependen, del ministerio del que dependen, lo más que tiene es Windows 2008. Entonces, nada de lo que están montando funciona con lo que tiene su ministerio. Llevan 6 meses parados. Vamos a ver, oiga, cuando usted compre algo, al menos es el requisito, ¿no? Eso es lo primero que le dijimos, y ya lo ponen en los pliegos.
pero os lo digo por los proveedores que tengamos dando servicio a las administraciones públicas, debería ser una base inicial. Oiga, o yo cumplo el NS y en mis aplicaciones y en mis servicios el ENI, o estoy fuera, ¿vale? Entonces, tras puntualizar eso, el tema del reglamento es política. Y la política ya sabéis que convierte una palabra tan bonita como madre, si le pones política, la convierte en suegra, ¿no? Entonces la política estropea todo lo que toca esto y pues en el anterior Parlamento las fuerzas, hay que pensar que tenemos que hacer un reglamento que armonice al mundo anglosajón, al mundo nórdico y al mundo del sur de Europa. Eso es la bomba. Pero claro, el concepto que tiene de la protección de datos la Agencia Británica de Protección de Datos y el concepto que tiene la Agencia Española, pues estamos hablando del blanco y el negro. Entonces, para armonizar el blanco y el negro tenemos una gran gama de colores. No nos vale el gris, hay una gran gama de colores. El otro día con Gianluca Butarelli lo que nos venía a decir es que todavía va a haber muchos cambios. Más en temas de cumplimiento real que no de cumplimiento como se está haciendo hasta ahora. El cumplimiento de lo que llaman los anglosajones el accountability, ¿no? O sea, el que yo pueda demostrar lo que estoy haciendo, no lo que se hace todavía por aquí de, no, yo tengo los ficheros registrados. Y entonces ya todas las compañías estáis muy tranquilas porque tenéis los ficheros registrados. Bien, ¿vale? Bueno, luego pasa lo que pasa, ¿no? Los señores de la agencia cada año suben más en sanciones. El otro día que se ha publicado la memoria, no sé si lo habéis visto, pero han superado los 23 millones de euros por tercer año consecutivo. Bueno, está bastante bien. Y luego, el cachondo que les hace los presupuestos pone siempre ingresos 10 millones. Digo, este no está en una empresa privada, bueno, lo habéis echado ya hace muchos años. O sea, yo no puedo presupuestar 10 millones de ingresos y tener 24, ¿no? Hay algo falla. Bueno, pero que el tema del reglamento sufrirá variaciones, lo que sí que tenemos que ir es a un criterio muy lógico, que es el criterio de no tengo un documento en la estantería que pone documento de seguridad, sino tengo pequeños trocitos, lo que llamamos nosotros los PNTs, procedimientos normalizados de trabajo, para mi día a día en todas las áreas de la compañía. Ese es el objetivo. Muchas gracias, Pepe. La siguiente pregunta, vamos ahora a cambiar de tercio. Que sea sencilla, por favor. Es para Jorge. El otro día tuvimos ocasión de presentar un curso en la universidad a distancia de videovigilancia. Toda la normativa sobre temas de videovigilancia y vigilancia por cámara tradicionalmente se ha hecho ahora con los esquemas más habituales de grabación y de imagen. Y sin embargo, reiteradamente nosotros estamos explicando que lo que tenemos es lo que tenemos y que lo que tenemos es un juguete de niños para lo que se avecina. Sistemas inteligentes de reconocimiento facial, sistemas inteligentes para reconocimiento biométrico y facial, pero además con una cámara que prácticamente nada más que necesita la luz que tiene una pantalla como pueda ser un cajero automático y un instante, porque prácticamente en 2 o 3 segundos ya le ha hecho a uno 17 escaneos de que esa persona es la adecuada. Sistemas de comportamiento, de movimiento que pueden también reconocer a la persona, y todo eso junto entre las distintas redes que hay de vigilancia o de videovigilancia, tantas cámaras que se están poniendo sobre todo en el mundo civilizado, supone que de aquí a un horizonte bastante cercano vamos a tener una grandísima gestión, casi, no diré de gran hermano, pero casi, ¿no? Esa especial cautela con la cual vamos a tener que tener con ese tratamiento de imagen y con esa custodia de esas imágenes es uno de los elementos clave para ayudar también a la identidad. Desde un punto de vista de Big Data, ¿cuál ves tú que puede ser la aportación esencial del cloud computing para esa gestión masiva de información que está generando, Jorge?
Esa pregunta es más complicada que la de Pepe. Eso es jugar casi a rapel. A ver, como dices tú muy bien, tenemos un problema, y esto lo hablaba, no sé con quién estaba, tenemos un problema en este país que somos excesivamente reguladores, ¿no? Para bien y para mal, porque hay veces que llenamos de normas cosas y luego esas normas nos limitan, y los avances tecnológicos, tú lo has dicho muy bien, van muy por delante de las realidades normativas, ¿no? Y en este caso mucho más, ¿no? La biovigilancia y la información que me dices tú, que se va a poder almacenar, tenemos dos problemas fundamentales. Una, que nosotros siempre vamos a beber, entre comillas, de lo que haga ese tratamiento de imágenes a través de un dispositivo, el que sea, de lo que diga o que le exijan a la administración pública, en este caso a aquel que controla el gran hermano es Fuerza y Cuerpo de Seguridad en espacios públicos, ¿no? Porque es el que parte esto. Es una ley del año 97, fíjate si ha llovido ya, ¿no? Y un reglamento del año 99, con una serie de controles que al final pues las propias autoridades intentan salvar, porque si no, no podrían utilizar ese tipo de dispositivos. Si ponemos el ejemplo más claro, yo recuerdo un viaje que hice a Valencia y tenía una reunión con la máxima autoridad gubernativa, delegada del gobierno, y ya empezaban las manifestaciones en las vías públicas por parte de ciudadanos cabreados, ¿no? Todavía menos cabreados, estábamos iniciando la crisis, pero cabreados, ¿no? Y se había manifestado obviamente delante de la sede gubernativa, ¿no? En ese momento se estaba produciendo lo siguiente: una solicitud por parte de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad de utilización de dispositivos, vamos a decirlo así de claro, para identificación de personas, dado que estaba produciéndose una manifestación no autorizada por parte de la autoridad, y a la vez la captación y grabación por parte de ciudadanos cabreados del rostro de los policías, que estaba descubierto y colgado en las redes sociales simultáneamente. O sea, quiero decir, por lo tanto, la policía tenía que someterse a un procedimiento, fuera más o menos rápido, de una cámara móvil, porque estaba solicitando, por lo tanto no tenía que pasar por una autorización, entre comillas, administrativa, y en cambio en ese momento estaban colgando en las redes sociales la cara de los policías, ¿no? Yo creo que estoy contestando bastante bien. El problema no es tanto esto, es dónde se almacena la información y quién controla esa información, ¿vale? Para mí esto es la clave de todo esto, ¿no? Entonces, si es verdad que el cloud, a través de las medidas de seguridad que implemente, a través de la vinculación que establezca con el que le contrata, establece las garantías necesarias para que esa información sea utilizada por quien tiene que utilizarlo, yo creo que sin ningún problema. Sin ningún problema, quiero decir, si se produce esto, porque hay muchas veces que no se produce eso, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave de todo esto, ¿no? Vamos a ver, las tecnologías van a superarlo siempre todo, ver quién va a tratar esa información, ¿no? Quién va a hacer esa información y en qué condiciones, y si hay esquemas de seguridad suficientes para garantizar que esa información no sale de ahí y se hace pública por un desaprensivo que siempre va a existir, ¿no? Y para mí esa es la clave de todo esto. Muchas gracias. Y ya para ir terminando, la última pregunta, facilísima además, va dirigida a los dos, cada uno desde un aspecto diferente. Con esta penúltima slide que nos puso Juan Manuel Recio del Internet de las Cosas, ¿qué va a suponer desde el punto de vista de la intimidad personal, de la intimidad de las personas, que es a donde no tenemos que llegar, esa Internet de las Cosas, y qué precauciones a priori tendremos que tomar teniendo en cuenta de que la evolución tecnológica no hay quien la pare? Y luego, desde el punto de vista de la seguridad, ¿qué va a aportar precisamente también ese Internet de las Cosas al mundo? Así que la primera, Pepe, es para ti y la segunda para Jorge. No voy a preguntar. Porque va a parecer redundante. Hay una palabra que es complicada de contestar. ¿Qué es nuestra privacidad? ¿Qué es nuestra intimidad? O sea, plantearos esa pregunta a los que tenéis hijos de, por ejemplo, 15 años. ¿Tenéis el mismo concepto de privacidad que ellos? Entonces, la privacidad va a venir un legislador y nos la va a imponer. ¿En qué criterio? ¿Hasta qué extremos? Lo que decía Jorge antes, tenemos un avance tecnológico brutal. Las redes sociales, para bien en muchos casos y para mal en otros, han supuesto una merma del concepto de privacidad. Al menos
un concepto de privacidad absolutamente nuevo, y esto no va a ser nada, porque el Internet de las cosas, todo lo que viene con el Big Data, o sea, ahora mismo lo estamos comprobando en nuestras carnes con la agencia tributaria, ¿no? O sea, yo el año pasado me cayó una paralela por un concepto de no sé qué, no sé cuántos, de ustedes esto, gracias a Dios tenía yo razón, pero me habían atribuido una serie de informaciones que no eran mías, pero había otro que se le llamaba parecido a mí, que sí que él que era. Entonces, el flujo de información que hoy día tiene el Estado y que tiene las empresas privadas es increíble. O sea, si cualquiera de vosotros analizamos vuestro perfil en función de lo que gastáis con la tarjeta de crédito, me falta poneros el nombre, pero sé todo lo que hacéis, ¿no? Entonces, eso, un concepto de confidencialidad y de privacidad tan difícil. Yo realmente, ahora con lo que estamos, que me alegro que no me hayas preguntado sobre el tema, ¿no?, del derecho al olvido y tal. Entonces, mi derecho al olvido está en manos de Google. Pues eso es lo que ha dicho ahora mismo el Tribunal Europeo. No sé. La verdad es que en este sentido yo creo que va a haber muchos cambios. Espero que no sean todos legislativos, porque yo votaría al primer partido que se presentase a unas elecciones diciendo que en 4 años lo único que va a hacer es derogar leyes en vez de sacar nuevas. Oiga, me voy a cepillar 27.000 leyes que no sirven para nada. Venga, le voto. Entonces yo creo que tenemos un problema. Tenemos que ser muy prudentes, y sobre todo cuando estamos gestionando la información de otros, cuando estamos en cloud, cuando estamos prestando servicios y cuando estamos prestando servicios a nuestros ciudadanos y luego esa información nos la llevamos al cloud, pues estamos en una cadena de valor que tiene que tener una extrema prudencia. Ese es mi concepto. Muchas gracias, Pepe. A lo mejor hay uno que a lo mejor si se lo propones, no sé yo, como con las estadísticas y en el CIS que ha salido, a lo mejor incluso teníamos suerte. Jorge, voy a ahondar una cosilla que ha dicho Pepe, para complementarlo. Yo creo que hay 2 cosas. Una, primero nuestro derecho a la seguridad y luego nuestro derecho a la privacidad, ¿no? Son 2 derechos en permanente colisión. Falta la parte importante, que es educar a las personas, generar una cultura en relación a la utilización de los datos de carácter personal y cómo se ejercen ese tipo de derechos, ¿vale? Para mí es fundamental, porque siempre pensamos que tenemos derechos sin ninguna obligación, ¿no? El ejercicio de derechos es un ejercicio de derechos limitado, o sea, no es absoluto en ambos casos, y condicionado evidentemente a unas reglas, ¿no? En el caso que ahora estamos hablando de Internet, pues ha dado unas cifras antes Paco más que evidentes, ¿no? O sea, esto, el ordenador, o sea, Internet es todo ya, o sea, es nuestra red de comunicación, nuestras redes sociales, nuestra manera de comunicarnos, por un lado, y luego nuestro tratamiento de información, o sea, porque todo lo colgamos ahí, ¿no? Entonces yo creo que falta la parte más importante. Siempre decimos que construimos las casas por los cimientos. Es mentira, construimos las casas por los tejados y luego empezamos por los cimientos, ¿no? Yo creo que empezar a hacer una cultura, y digo esto en casi todo, ¿no? El ejercicio de derechos es explicar cuáles son nuestros derechos, evidentemente los tenemos todos, esto está en las constituciones, pero ver cómo lo ejercemos cada uno de nosotros y frente a los demás, ¿no? Entonces yo creo que es eso, es algo cultural. Pues efectivamente, como dice Pepe muy bien, el derecho a la intimidad de un niño nada tiene que ver frente al derecho a la privacidad de un adulto. Primero porque el niño no sabe lo que es el derecho a la intimidad, lo desconoce. Él cuelga una información y cree que es inocua y no tiene consecuencias. El adulto, entre comillas, sí, porque sabe que hay un recorrido en la vida y que no se puede poner una información encima de la mesa, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que tiene que marcar, no tanto normas, no tanto las normas, mucho sentido común, y establecer esas reglas del juego y en la base cultural, en la formación de estas personas antes de su puesta en práctica, claro, como siempre. Yo quisiera una cosa añadir, lo ha dicho Pepe, siempre complementar a Pepe porque Pepe lo dice con la experiencia. Yo creo que en el caso que estamos hablando del Reglamento Europeo, yo creo que ahora hay que casi hay que poner en duda probablemente cómo va a quedar ese Reglamento Europeo. Algo muy vacío de contenido, ¿no? Lo que se pretendió en un primer momento a lo que va a ser, ¿no? Exigencias. Primero porque Pepe lo ha explicado muy bien, la realidad es
normativas y prácticas en el norte y el sur son muy diferentes. Es más, la transposición de la directiva comunitaria de protección de datos en cada estado de la Unión Europea lo interpretaba cada uno de una manera distinta, hasta a nivel de formalidades, ¿no? O sea, entonces, fíjate si varía sustancialmente y queremos hacer un reglamento europeo que armonice todo esto. O sea, yo el otro día se hablaba en la agencia de una jornada que hubo, no sé, la semana pasada, precisamente un poco de esto y decía, bueno, ¿y qué va a pasar? Pues yo creo que al final, Pepe lo ha dicho bien, política, no sabemos realmente ese Parlamento si va a ir para adelante o no, si esto va a ser un reglamento, si al final se convierte en una nueva directiva, ya veremos el tema. O sea, yo creo que lo que dice Pepe es muy bien, es cumplir escrupulosamente lo que tenemos ahora mismo, que son las obligaciones formales básicas, ¿no, Pepe? Perdona, te complemento, la voluntad de Giovanni Buttarelli es que sea un reglamento. Pero claro, eso es la voluntad. Luego, en Europa ya sabéis cómo funcionan las cosas, que una cosa es lo que Dios propone y el hombre dispone. O el hombre propone y Dios dispone. Pero una cosa que sí que es importante es que una de las razones por las que se paró y no se aprobó el reglamento es por los acuerdos que está habiendo con Estados Unidos de libre comercio. Los americanos no quieren un reglamento o una directiva muy restrictiva sobre el tema de datos. Porque lo que es absurdo es que yo coja el dinero y me lo pueda llevar a la isla de Caimán, y esperemos hablando de dinero legal, no de lo que vemos todos los días en las noticias, pero no puedo llevarme la base de datos de mi empresa a la isla de Caimán mañana si no pido una autorización a la Agencia Española de Protección de Datos. Y el británico sí lo puede hacer. Y además el británico, la autorización se la dan en 24 horas y aquí es un proceso de 3 meses. Claro, eso es lo que me perjudica a mí como empresa española. Y los americanos no quieren eso. De hecho, pues una de las cosas que está sucediendo en Europa, nosotros asesoramos a muchas compañías americanas en ese sentido, es que la deuda que están vendiendo los bancos españoles de morosidad, etcétera, etcétera, la compran holdings de Luxemburgo. Que si es muy activa la agencia luxemburguesa de protección de datos, ya te puedes figurar la actividad que tiene. ¿Eso qué supone? Supone tributación allí, supone, hoy salía en el periódico todo el tema de Luxemburgo, supone saltarme la legislación europea.